Ya en la línea se encuentra con nosotros Agustín Gutiérrez Canet, embajador con una gran experiencia en el servicio diplomático. Y Agustín, te saludo, muy buenos días, encantado que estés aquí con nosotros. Es un gusto, Raimundo, muy buenos días, saludo a ti y al amable auditorio. Agustín, tú viviste en los altos niveles de la Cancillería los años 80, aquellos años en donde el gobierno de México jugó un papel fundamental para frenar la intervención militar de Estados Unidos en Centroamérica. Y tú viste lo que hizo la política mexicana, la política exterior mexicana, tanto en Nicaragua como en El Salvador. Con esa experiencia, con aquel recuerdo, con aquel trabajo que se hizo, político y diplomático en los 80s, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo interpretas tú que la semana pasada, junto con Argentina, que ahora ya están echándose para atrás, se abstienen de condenar lo que estaba sucediendo en Nicaragua y a menos de 7 días llaman a consultas al embajador? Raimundo, se resume en dos ideas principales este retroceso. Primero, que México carece de una estrategia de política exterior clara, está enredada entre el principio de la no intervención y por el otro lado el de los principios de derechos humanos. Y en segundo lugar, porque no hay diplomáticos en la sede de la diplomacia, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde el secretario, el subsecretario para América Latina y los demás, el embajador que está actualmente en Nicaragua, no son diplomáticos y están muy improvisados. Realmente ahí está el meollo de todos estos bandazos que ha estado dando México desde la semana pasada, y nada tiene que ver con el prestigio que tuvo México en la época de los 80s, como tú bien señalas, cuando México, junto con Francia, emitió la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador para reconocer como política fuerza representativa al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Y después, en el caso de Nicaragua, la creación del Grupo Contadora, con el cual México realizó un despliegue diplomático junto con Panamá, Colombia y después Venezuela, para impulsar una solución pacífica a la guerra civil de Nicaragua, que es la que actualmente nos vemos, con la paradoja de tener como uno de los comandantes del ejército sandinista de Liberación Nacional a un dictador como es Ortega actualmente, que emula al otro dictador que derrocó o que ayudó a derrocar en los 80s. Y tú fuiste también testigo de todo eso, puesto que estuviste cubriendo para Excelsior estas actividades, estos momentos históricos de la diplomacia mexicana. Tú mencionabas algo, Agustín, cuando dices se encuentra atrapado el gobierno entre la política de no intervención y la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo se pueden conciliar estos dos principios? Se pueden conciliar porque en materia de derechos humanos no se puede invocar la política de no intervención, ya que los derechos humanos son universales. Y precisamente fue en esa época cuando don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa convenció al presidente López Portillo de que México adoptara el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Sociales de la ONU, para que México empezara a abrirse en esta lógica antigua, conservadora, que protegía a los gobiernos autoritarios de que las naciones extranjeras no deberían de meterse en nuestro país para poder tener libertad de seguir reprimiendo las ideas y mantener marginado a México de una vida democrática. Así que en ese sentido fue a través de estos pactos internacionales de la ONU y de los interamericanos también, hay que decirlo, para que México empezara a abrirse al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Por eso es falso esta dicotomía de que los derechos humanos no pueden ser promovidos bajo el principio de la no intervención. Pero esto
que te estoy contando no lo entienden nuestros diplomáticos improvisados que arribaron a esto sin ninguna experiencia y desconociendo todo esto que viene este rico bagaje de la política exterior mexicana en materia de protección y promoción de derechos humanos. Oye, Agustín, tú decías, calificabas estos bandazos. Ahora, este es un bandazo de 180 grados de no condenar a llamar a consultas al embajador, porque esta ya es una escala diplomática que eleva incluso un extrañamiento, una declaración pública en este sentido. ¿Cómo queda la política exterior mexicana en el concierto internacional cuando se dan este tipo de bandazos, por reiterar lo que tú señalabas? Pues efectivamente la política exterior está volando bajo, está en una de sus peores etapas, no tiene prestigio. Los actores que intervienen en América Latina, que es donde estamos hablando principalmente ahora, pues está lastimada, está dañada por esta actuación del subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, de violar una disposición de Estados Unidos, de violar el embargo comercial contra Venezuela, con negocios turbios, donde están involucrados varias empresas mexicanas y que han sido ya sujetas a investigación en México por parte de la Fiscalía. Y por otro lado, también en casos personales de este subsecretario Maximiliano Reyes, que acreditó como parte de la delegación mexicana a una reunión de la OEA, esto hace algunos años, a una ciudadana venezolana. Y todo esto es porque confunden la ideología que ellos tienen en representar la posición de México. La posición de México no debe estar sujeta a ideologías personales. Si ellos se consideran muy identificados con ciertas tendencias de izquierda en América Latina, está bien, pero que no utilicen estos puestos para favorecerse en lo personal y por razones sentimentales, incluir ahí a miembros de delegación extranjera. Así pues, vemos ahora a nuestro embajador en Nicaragua, que es otro caso. Nuestro embajador en Nicaragua, que ha sido llamado a México a consultas, pues ¿qué va a saber él de diplomacia y de todo esto que estamos hablando, de la prestigiosa política exterior de México durante los 80s en Centroamérica, cuando este señor estaba trabajando en un puesto menor como funcionario o como servidor público en una alcaldía de Xochimilco? Es decir, llegan ahí porque son amigos de o son compadres de, y esto hace que no tengamos ideas claras y precisas. Es necesario restaurar el prestigio de la política exterior de México. Todavía el presidente López Obrador tiene tiempo, tiene que recapacitar, y yo celebro que se haya hecho esta decisión de llamar al embajador, pues refleja que están tratando de recular del error inicial de haberse abstenido en la condena en la OEA al régimen de Ortega por las violaciones a los derechos humanos, y ojalá que se pueda darle mayor vigor y mayor orientación, una mejor estructura, pero tienen que cambiar a los embajadores que tenemos en Centroamérica. De esta manera, igual a los funcionarios en relaciones que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Agustín, muchísimas gracias por platicar aquí con nosotros sobre el tema de Nicaragua. Muy buen día, cuídate mucho. Muy buenos días, Raimundo. Hasta luego. Agustín Gutiérrez Canet, es embajador, es miembro del Servicio Exterior. Es el Servicio Exterior, no pierden el rango de embajador. Vamos.